No sé cuántos estamos ahora ya del grupo, pero bueno, hoy a la mañana éramos 5. Como decía Marcela, es el grupo de Historia Social Argentina. Este grupo se generó en los años 90, concretamente en el 91, fue su primera aparición. Y más que nada lo que les veníamos a contar, o nuestra intención era presentar el proyecto actual, pero más que nada comentarles cuál es nuestra área de especialidad, ¿no? Con esta finalidad de poder entablar en el marco de Linux una especie de diálogo con aquellos proyectos que así lo podamos hacer y pensar, digamos, en el mediano plazo, poder establecer proyectos dentro de este marco institucional que sean interdisciplinarios. En este sentido, nosotros somos un grupo que nos hemos consolidado o especializados más que nada en el estudio de la reemergencia de enfermedades en perspectiva histórica. Esto en los años 90 en la Argentina no existía, nos costó bastante, pero bueno, hoy en día, digamos, podemos decir que existe un subcampo historiográfico al cual se han sumado otros centros de estudios del país. Existe una red, existe un workshop, es decir, se ha consolidado como tal, y en ese sentido nosotros hemos avanzado en el estudio o hemos aportado en el estudio de enfermedades como la tuberculosis, la poliomielitis, el dengue, la malaria, la lepra. Muchas de estas enfermedades, cuando las empezamos a estudiar, no eran reemergentes, concretamente la tuberculosis, posteriormente se volvieron reemergentes, entonces el grupo es ahí donde viró a estudiar básicamente enfermedades reemergentes. Nuestro propósito por ahí siempre ha partido de que nuestros objetivos o nuestros interrogantes tengan que ver o estén vinculados a problemáticas actuales, ¿sí? Con lo cual, por ejemplo, en este momento nosotros estamos anclados en la década del 50 del siglo anterior, porque entendemos básicamente que con la aparición de vacunas y también del DDT sirvió para para la erradicación de muchas de las enfermedades que nosotros hemos estudiado y que ustedes actualmente como ciudadanos ven, concretamente el dengue, que está reapareciendo. También hemos estudiado la gripe española, que no es otra cosa que la gripe A, hoy estaba... Y hemos dialogado con la gente de letras concretamente, ¿no? Es decir, en nuestros seminarios en los que hemos hecho acá hemos invitado concretamente a Mónica Marinone, hemos invitado a Cristina Fernández, que desde la literatura nos dieron un aporte sobre la visión concretamente de la tuberculosis, que fue muy enriquecedora, como también del pensamiento de ingenieros, pensamiento que el cual nosotros no habíamos transitado. Dentro de estas líneas que son nuestras líneas fundamentales de trabajo, obviamente se fueron abriendo diferentes líneas que no es que fueran secundarias, sino que se trabajaron en el marco concretamente de tesis doctorales o de trabajos o de pictos financiados, como era el caso de la niñez enferma. Sobre el tema de niñez había mucho, sobre niñez enferma había muy poco. Nosotros, a través de la tuberculosis y posteriormente de la poliomielitis, nos podíamos adentrar en una problemática que era la niñez, que es un subcampo muy trabajado, y poder dialogar con otros colegas. Por esa variable también llegamos a la discapacidad en perspectiva histórica. Y básicamente dentro de nuestro grupo, más allá de Irene Molinari con su especialidad con el tema de la lepra, generaciones más jóvenes, como el caso de Luciana Linares, comenzó a desandar un camino que nosotros jamás habíamos incursionado, que tenía que ver con las feminidades y las masculinidades, ¿no? Por esa razón tenemos vínculos también con otros institutos, porque eso es lo que hemos procurado frente a veces a la orfandad de tener con quién uno dialogar. Nos hemos vinculado a otros centros, a otros institutos. En el caso de Luciana, en el Instituto de La Plata. En mi caso, soy codirectora también de un PIB en el CSIC de Córdoba. Pero bueno, esto tiene que ver con que nuestra gran puerta de entrada son las enfermedades. En la actualidad, si esto pudiéramos seguir, nosotros estamos terminando la última parte, o no, porque nunca se sabe con esto, de la poliomielitis. La poliomielitis es una enfermedad que ustedes saben también está, digamos, recrudeciéndose en diferentes partes del mundo. A nosotros en este momento estamos, a pesar de haberla estudiado bastante, estamos ubicados, como les decía, en el tema vacunas. Nos parece fundamental, un gran aporte o un aporte que nosotros podemos hacer a otras disciplinas es
precisamente ver cómo han sido las campañas de vacunación, cuáles fueron las coberturas y cruzarla con datos epidemiológicos para ver cómo han sido las variables, ¿no?, en el comportamiento de la enfermedad. Esto quiere decir ascenso, descenso, recrudecimiento, ¿no? En ese contexto estamos ahora, que es como una comunión donde recopilamos gran parte de los trabajos de investigación que hemos hecho durante todos estos años y tomamos la década del 50 porque también es el momento de la erradicación del dengue y la malaria, es decir, la erradicación de los mosquitos, y lo que estamos procurando resolver, primero de una manera general y posteriormente iremos segmentando de forma particular, es por qué la reemergencia en el siglo XXI. Y en ese sentido, corto con esto, nos interesa mucho dialogar con la gente de geografía porque hay algo que nosotros hacemos mucho que es el mapeo de las enfermedades, ¿no? Y obviamente, como no entendemos la enfermedad, y con esto cierro, como un hecho biológico, sino que lo entendemos como un hecho político, un hecho cultural, un hecho social, obviamente que desde lo discursivo, que para nosotros es sumamente importante, también con la gente de letras.